Hola a todos, Corrugado aquí. La economía es posiblemente una de las áreas menos comprendidas de la ciencia, y muchos la ven como una especie de brujería mística, donde unos pocos sacerdotes, que conocemos como economistas, leen los designios del mercado e intentan predecir sus caminos ocultos. A lo largo de los siglos, estos oráculos han desarrollado muchas teorías, muchas explicaciones y algunas ideas totalmente ridículas o descabelladas para intentar explicar cómo funciona exactamente esta hechicería, esta brujería que llaman economía. Yo no soy economista, por lo que solamente puedo dar mi opinión como alguien no profesional en el área, sobre básicamente cómo funcionan las principales escuelas de economía. Para efectos de brevedad voy a dejar de lado el marxismo, que si bien es técnicamente una escuela de economía, además de ser una filosofía, una teoría sociológica y una teoría histórica, no es muy seguida dentro de los economistas y de hecho difiere mucho, en algunas partes radicalmente, de las otras teorías más comunes de economía. Por lo que probablemente para explicar bien qué es el marxismo como teoría económica se requeriría un video en sí mismo. Sí voy a incluir, sin embargo, la escuela austriaca, porque pese a que tampoco es una teoría económica muy ortodoxa o muy seguida, aportó muchas ideas útiles a las demás escuelas y al modelo estándar moderno, es decir, muchas ideas de la escuela austriaca a día de hoy se utilizan, por lo que la utilidad que tuvo, y para algunos la utilidad que aún tiene, sigue siendo bastante destacable dentro del mundo de la economía. Entonces, ¿dónde empezar? La economía en sí misma tiene una historia muy antigua, y yo diría incluso que existe desde que el humano es humano, o puede que incluso antes con los neandertales y el Homo erectus y otros homínidos. Existieron muchos modelos económicos antes de que la economía se estudiara de una manera científica. Algunos modelos particularmente complejos que llevaron a imperios milenarios fueron, por ejemplo, las economías de palacio en lugares como el Antiguo Egipto, Babilonia, el Imperio Asirio y otras culturas de la Edad de Bronce. E incluso existieron versiones altamente complejas de economía que no tenían ninguna forma de moneda, como la economía del Imperio Incaico. Además de que obviamente también existieron economías que no eran ni de trueque ni con dinero, como las economías de regalo de las primeras civilizaciones en la Edad de Piedra. Por lo que la economía en sí misma y el humano han existido prácticamente a la par. Sin embargo, en esos tiempos la economía era más bien una cosa que pasaba, es decir, no había una comprensión real de qué era lo que sucedía en el sentido de cómo estudiar qué diablos pasaba cuando la gente intercambiaba cosas o cómo era exactamente que funcionaba este sistema. En ese sentido, si bien la gente tenía una idea bastante primitiva del dinero o de la economía, no existía como una disciplina que se estudiase de forma aislada. Eso no quiere decir que la gente no pensara en estas cosas, sino que más bien se podría decir que la gente intentaba responder una pregunta que simplemente no conocían. La economía recién comenzó a adquirir la forma moderna, es decir, la forma científica, cuando se comenzó a entender de forma rigurosa, es decir, cuando se comenzó a comprender cuál era el principal problema que todo modelo económico intenta resolver o responder. Básicamente es la pregunta para la cual se debe pensar en la respuesta. Y la pregunta central de la economía es que existe una cantidad limitada de recursos y una cantidad limitada de bienes, pero existe una potencial cantidad infinita de necesidades de las personas. Por lo que la pregunta es, ¿cómo debemos distribuir recursos limitados para suplir demandas que son potencialmente infinitas? Y es a partir de esta pregunta que todas las escuelas económicas ofrecen distintas sugerencias, distintos modelos y distintas ideas sobre cómo responder esta interrogante. La economía, como ciencia, intenta responder esta pregunta utilizando el método científico, es decir, la experimentación y la formulación de una hipótesis. Con quizás el pequeño problema de que cuando uno hace un experimento en economía y el experimento falla, puede desencadenar el colapso social de una civilización o de un país entero. Por lo que, por lo general, no es muy fácil estudiar la economía en el sentido de una forma empírica. Es decir, no es como un experimento de un laboratorio donde uno, si se equivoca, no es un problema tan grande. Mientras que equivocarse en un modelo económico puede llevar a consecuencias que realmente son catastróficas. A fines de brevedad, solamente voy a incluir 3 de las más grandes escuelas, que va a ser la escuela clásica, la escuela austríaca y la escuela keynesiana de economía. Entonces,
La primera escuela económica que se formuló como una ciencia, como una disciplina a ser estudiada y diseccionada, fue la escuela clásica de economía. Y esta sucedió durante la Ilustración, con un viejito simpático que se llamó Adam Smith. Ahora, un poco de contexto. Cuando Adam Smith comenzó a pensar en esta idea económica, la forma económica predominante en el mundo era una economía precientífica que se conoce como mercantilismo, que básicamente surge de una idea bastante infantil y poco desarrollada de qué es el dinero o de cómo funciona. Sin entrar en mucho detalle, la idea básica del mercantilismo es que la riqueza está en el oro y los metales preciosos, por lo que a más oro tiene un país, más rico el país es. Por lo que hacían los países que tenían esta economía mercantilista era básicamente aumentar todas las exportaciones que pudieran, es decir, vender todo lo que pudieran para afuera para recibir el máximo de oro posible y reducir cualquier importación, cualquier cosa que viniera de afuera para adentro, para evitar pagar en oro y con esto perder el oro que habían acumulado. Es decir, la idea era que no había una economía en la que los países interactuaran mucho, ya que la idea era básicamente que el país acumulara todo el oro y evitara que saliera para afuera. Una consecuencia natural del mercantilismo y una de las principales fuerzas que llevó a la colonización de América fue que para conseguir más oro, los países intentaban buscar nuevas tierras, es decir, nuevas fuentes de oro, que desembocaron obviamente en la conquista de América y la extracción de oro en las colonias que estos distintos países ponían en estos lugares. Ahora bien, para las sociedades feudales de ese tiempo, es decir, para el mundo de esa época, eran economías que medio funcionaban bien. Era bastante simple, es decir, una nación se hacía rica cuando otra nación se hacía pobre, porque simplemente estaban luchando por acumular todo el oro que podían. Y la economía también básicamente funcionaba de una forma bastante agraria. Es decir, una buena cosecha significaba prosperidad. Una mala cosecha significaba hambruna y significaba pobreza económica. No había tantas variables en la economía. Cuando Adam Smith comenzó a escribir su obra magna sobre la riqueza de las naciones, el mundo comenzó a tener un cambio mucho más complicado con respecto a cómo era la sociedad en esos tiempos. Porque cuando comenzó a escribirse este libro, comenzamos a entrar en lo que se conoce como la revolución industrial. Y fue una de las primeras veces en la historia de la humanidad en que la riqueza ya no salía ni del oro ni de los cultivos agrarios, sino que más bien salía de la creación de la riqueza, es decir, la riqueza se creaba. La revolución industrial permitía crear bienes y servicios de forma masiva, a tal punto que comenzó a ser un factor relevante en la economía. Como antes no lo era, porque no existía la industrialización como tal. Lo que sucedió entonces fue que todo el avance tecnológico y científico que se produjo durante esta época llevó a una situación muy única en la historia de la humanidad, que fue que una pequeña porción de la población podía trabajar en el campo y producir la suficiente comida para alimentar a una población aún más grande de personas, que como ya se producía suficiente cantidad de comida, estas personas no necesitaban que estuvieran trabajando en el campo y podían irse a la ciudad a especializarse o a trabajar en otra clase de cosas. Lo que Adam Smith notó en estos tiempos es que existía una forma óptima de distribuir la riqueza o los bienes y servicios que estas personas en la ciudad producían, y que esta forma óptima recaía en la individualización, es decir, la especialización del trabajo. Adam no planteaba que todos debíamos ser iguales, y tampoco planteaba que una masa de plebeyos debía mantener a una clase noble, sino que planteaba que la mejor forma de desarrollar los mercados y expandir la producción era que todos cumplieran un rol en particular. El ejemplo que nos da es el de una aguja. Nos plantea el primer caso, que es de un hombre que crea una aguja él solo, es decir, una aguja creada de principio a fin. Y si bien una aguja es un objeto relativamente simple, ya que es simplemente un palo metálico afilado en un extremo, un solo hombre haciendo una aguja tomaría quizá semanas o meses, entre que busca el metal, extrae el metal de la tierra, lo refina, lo corta y lo afila. Sin embargo, decía Adam Smith, si muchas personas trabajaban para producir las agujas, cada uno especializándose en uno de los procesos, se pueden crear miles de agujas en un periodo muy corto de tiempo, por lo que habría abundancia de estas y el mercado podría desarrollarse y expandirse. Ahora, puede que suene algo ridículo el ejemplo de la aguja, pero por mucho tiempo el grueso de la economía funcionaba precisamente como
se planteó en el caso 1, es decir, en el caso del hombre que crea la aguja de principio a fin. ¿Por qué? Bueno, porque muchas personas vivían en la Edad Media en una cosa que se llamaba feudos, que son básicamente como pequeños mundos autocontenidos, donde todo lo que se usa en el feudo se produce en el feudo por un número reducido de personas, que son los siervos, que por cierto los siervos no reciben sueldos, sino que simplemente reciben protección de los señores nobles feudales. Además de eso, los pequeños mercados locales que habían cerca de estos feudos eran bastante pequeños y primitivos, porque como la gente en el feudo producía todo lo que ellos podían para ellos mismos, las cosas que podían vender simplemente eran muy escasas. La revolución industrial cambió todo eso, ya que el avance tecnológico permitió que se produjera más comida con menos personas, lo que permitió que mucha gente se desplazara a las ciudades a buscar otro tipo de trabajo y por ende comenzaran a especializarse en el manejo de maquinaria industrial. Además de que, como ya no estaban conectados a un señor feudal, para su trabajo les daban un sueldo, y este sueldo lo podían gastar para comprar cosas que otras personas producían. Y la masificación de esta producción permitía la especialización del trabajo. Adam supuso un cambio radical al sistema mercantilista. En lugar de acumular oro y evitar las importaciones, las naciones debían trabajar entre ellas e intercambiar lo que producían bien a cambio de lo que la otra nación producía bien. El Estado además debía alejarse del mercado, manteniendo como único rol el de evitar el fraude y la violencia entre las personas que están en el mercado, para permitir que el mercado se pudiera expandir y la especialización del trabajo pudiera seguir avanzando. Así como también que mientras más especializado es el trabajo, aumenta más la eficiencia de lo que se produce. Los individuos, decía Smith, actuando con interés egoísta, podían hacer intercambios racionales entre ellos, especializándose en su propia área, y producto de esto todos podrían ser más ricos y más felices producto de esta abundancia de materiales, de bienes y de servicios. Y la teoría funcionó bien, al menos por un tiempo. Ya con la fundación de la economía, las grandes mentes del mundo comenzaron a pensar cómo mejorar la teoría. Fue en este entorno desde el cual surgió una escuela económica conocida como la Escuela Austriaca, que nació en Viena, producto de un cúmulo de académicos que intentaban refinar las ideas de Adam Smith. El gran cambio con respecto a la escuela clásica fue mover el centro de la economía, que Adam planteó estaba en la producción y especialización laboral, hacia el individuo como eje central económico, especialmente en cómo la gente actúa y cómo la gente valora las cosas. Una modificación crucial que es aceptada en economía moderna y que creó la escuela austriaca fue el concepto de la utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad marginal? Imaginemos que tú tienes un par de zapatos y todo bien. Tú valoras tus zapatos porque los puedes usar para caminar en la calle, para ir a fiestas y qué sé yo. ¿Qué pasa si de pronto tienes 2 pares de zapatos? Bueno, aún los valora y sigues teniendo bastante utilidad en tener 2 pares de zapatos, porque tienes más variedad y porque si uno de tus pares de zapatos se daña, siempre tienes repuestos. Pero, ¿qué pasa si tienes 100 pares de zapatos? O 1000 pares de zapatos, 10.000 pares de zapatos, 1.000.000 de pares de zapatos. De pronto, los zapatos dejan de ser objetos valiosos y se vuelven más bien una molestia. Y incluso podrían tener un valor negativo, ya que tienes que almacenar los zapatos en algún lado, no sabes qué hacer con tantos zapatos y básicamente quieres deshacerte de ellos porque simplemente no tienes utilidad para tener tantos zapatos. Esto en cierta forma va un poco contra las nociones de la economía clásica, donde la riqueza surgía de la producción masiva de un objeto y que el mercado decidiría a dónde esta producción tenía que ir. Pero la utilidad marginal nos sugiere que la producción masiva de un objeto no siempre genera riqueza y de hecho, como en el caso de los millones de zapatos, incluso podría sustraerle valor o riqueza a un producto. El problema sigue ahí. Hay una demanda potencialmente infinita de bienes y servicios y una cantidad limitada de productos. Pero la escuela austriaca planteaba que en algunos casos la demanda podía potencialmente ser concretada en algunos sectores muy específicos e incluso superarse, y que una economía sana debe evitar llegar a esos niveles de superproducción. Esta idea para su tiempo fue bastante novedosa. Y de hecho, en los tiempos de Adam Smith,
La sola idea de que se podía producir en masa suficiente de un producto como para saturar el mercado era simplemente impensable. Pero esto terminó siendo una realidad producto del resultado de economías más y más complejas y en constante crecimiento. La economía, por ende, debía ajustarse al mundo moderno con una producción tan masiva. El resultado de estas economías tan complejas es que hay una desviación de una teoría donde el valor de un objeto está en el trabajo que se le puso para producirse, hacia una teoría subjetiva del valor, donde las cosas valen lo que valen por la percepción e interés de las personas para tenerlo. Es decir, se llegó a un punto en el que había tanta producción que la gente ya dejó de preguntarse, ¿puedo comprar eso? Y comenzó a plantearse, ¿debo comprar esto o debo comprar esto otro? De pronto, el rol del mercado no era simplemente un medio para intercambiar cosas o un medio para especializarse en el trabajo, sino que además era un sistema para decidir qué cosas deben producirse más, qué cosas deben producirse menos y en qué nivel. Pasamos entonces de cómo producir más a cómo producir qué cosas y en qué cantidades exactas para no saturar el mercado. La escuela austríaca, sin embargo, hoy en día no es tomada muy en serio por los economistas, principalmente por dos razones. La primera es que muchos de sus postulados o teorías no son falseables, es decir, no plantean cosas lo suficientemente precisas o matemáticamente rigurosas como para ser estudiadas de forma científica. El segundo motivo es porque la escuela austríaca plantea que los consumidores deberían decidir hacia dónde el mercado debería moverse, qué cosas deberían producirse y en qué cantidad. Sin embargo, muchos economistas plantean que la gente a veces recurre o incurre en prácticas que son irracionales o derechamente son prácticas estúpidas. Es decir, la gente no son entes totalmente racionales que saben qué comprar en qué cantidades. A veces la gente simplemente compra cosas por decisiones totalmente aleatorias. Por lo que una economía totalmente manejada por entes que no son siempre racionales puede llevar a recesiones económicas. Y por ende, el Estado tiene un rol a la hora de intervenir en la economía, si la situación lo demanda. Lo que nos lleva a la tercera escuela económica, el keynesianismo. Ahora, el keynesianismo, el neo-keynesianismo, el nuevo keynesianismo y todas sus variantes son tipos de economía bastante complejas y podría dar para varios videos. Pero a modo de resumen, uno de sus aportes fue darle un rol mucho más activo al Estado a nivel económico. Como vimos, tanto la escuela austríaca como la escuela clásica básicamente planteaban que el Estado simplemente tenía que asegurarse de que las transacciones fueran legales, pero más allá de eso no debía intervenir en la economía. Sin embargo, Keynes, que fue el que desarrolló el keynesianismo, le dio un rol intervencionista al Estado a través de políticas fiscales durante los ciclos económicos. Con la complejización del mercado, su expansión y la industrialización, la riqueza de un país dejó de importar tanto en cuanto a cuánta comida se producía. Si había guerra, si había desastres naturales o la agricultura. Y la riqueza del país comenzó a recaer más en el mercado y los ciclos del mercado. Es decir, las alzas y las bajadas de los precios, que son influidos principalmente por la gente que compra y que vende, como decían los de la escuela austríaca. La subida y bajada del mercado, y en especial la bajada del ciclo, pueden afectar gravemente una economía. Y cuando Keynes planteó sus teorías, se encontraba de hecho durante una de las peores recesiones que ha visto la humanidad, que fue la Gran Depresión. Keynes comprendió que la especulación juega un rol muy fuerte en el mercado y que muchas veces algunos sectores económicos van a recibir menos estímulo monetario si las personas que invierten en estos mercados creen que este mercado va a pasar por una recesión, impidiendo paradójicamente que estos sectores crezcan. Si sabes que un sector económico entra en recesión, digamos, cada 10 años, no vas a invertir tanto en él, pues sabes que en 10 años más tu inversión podría verse afectada. Por lo que dichos sectores no van a recibir la cantidad necesaria de dinero de los inversores para crecer. Sin embargo, esos sectores aún necesitan crecer para la prosperidad del mercado en general. Keynes planteaba que para aliviar el golpe de estos ciclos económicos, se debían plantear reformas fiscales para que en cierta medida se pudiera dirigir a la gente a comprar más o a comprar menos de ciertas cosas. Durante los buenos tiempos, es decir, cuando la economía está bien,
el ciclo económico va favorable, por lo que el Estado debería hacer sería aumentar los impuestos y reducir el gasto del Estado. Y durante las recesiones se deberían bajar los impuestos y aumentar el gasto público. Por ende, durante los buenos tiempos, si aumentan los impuestos, la gente tiene menos dinero. Y como tiene menos dinero, entra más en deuda y consume menos. Pero cuando hay una recesión, los impuestos bajan y el gobierno comienza a gastar más dinero en diversos sectores, lo que aumenta la producción de algún bien por parte del Estado. Y como la gente tiene más dinero producto de la baja de impuestos, puede gastar en muchas más cosas. Básicamente, los malos tiempos no serían tan malos, pero los buenos tiempos tampoco serían tan buenos tiempos. La idea, por ende, no era eliminar los ciclos del mercado, sino más bien hacerlos que fueran menos agudos, a fin de estimular el desarrollo y el crecimiento a largo plazo de una nación. Una de las principales críticas que tiene este modelo es que los estados generalmente no saben cuándo bajarle al gasto estatal. Es decir, un estado puede comenzar a intervenir en la economía, pero luego ya no sale tan fácil que el Estado se salga de la economía. Y eso puede tener obviamente consecuencias bastante negativas, cosa que obviamente muchos de la escuela austriaca le critican al keynesianismo. Pero para explicar en más detalle los problemas del keynesianismo, me gustaría dejarlo eso para otro video donde podría adentrarme un poco más en cómo exactamente funcionaría esta intervención del Estado. Muchas gracias por escucharme.